Tir. Vamos ahora a conversar con el ministro de Justicia, el señor José Tello, eh, a propósito de lo que está pasando en el país. Antes de pasar con el tema de Alejandro Toledo, ministro, sí me gustaría saber cómo es que usted siente que están trabajando respecto a esta emergencia que se está presentando en el norte, porque hay muchas críticas de la población respecto al trabajo del Ejecutivo, que además usted forma parte, obviamente, de este gabinete y de este gobierno. Claro. Jesús, ante todo, muy buenos días y por tu intermedio un saludo también a toda la audiencia exitosa. Mira, es verdad, o sea, la crítica es buena porque nos ayuda a mejorar los procesos, mejorar la velocidad de los mismos también. Efectivamente estamos ante una crisis o una emergencia, en este caso climática, que es particular, porque lo que normalmente tenemos todos los años son lluvias en las zonas andinas que evidentemente generan pues huaicos en determinados lugares que ya son recurrentes cada mes de verano, o sea, que es de verano costero. Pero lo que tenemos ahora pues es una situación particular en el norte y en realidad este niño nos está pues encontrando en una situación difícil en la cual podemos ver pues que ya hemos tenido que entrar a alerta 5, o sea al nivel 5 en el cual ya pedimos apoyo a la cooperación internacional, porque evidentemente pues ya estamos siendo sobrepasados por lo que tenemos acá en el país. Entonces se está haciendo ese trabajo y es un trabajo donde tenemos que atender puntualmente algo que tú has señalado, que es lo de el problema de de las inundaciones y de las zonas afectadas que están, o sea, con agua que no permite pues que se pueda desarrollar una vida normal. Hay un esfuerzo importante y créeme que estamos articulados todos los sectores, no solamente los ministros de Estado que que se han encontrado allá en la zona de Piura, que es la ministra de Vivienda, el ministro de Defensa y la ministra de Desarrollo Agrario y la de Agricultura, sino de todos, porque hemos mantenido y mantenemos una comunicación permanente y el apoyo multisectorial es a todo nivel. Exitosa. Nosotros, por ejemplo, durante este periodo hemos estado pasando información ya permanentemente como sector, dándole atención a tú sabes que por ejemplo en el Ministerio de Justicia tenemos las prisiones, tenemos los centros de menores, tenemos UNAR, hemos estado articulando todo ello, también PRONAVIS, que tiene que ver con bienes incautados para liberar maquinaria que se puede utilizar para hacer una emergencia. En realidad, o sea, estamos haciendo un esfuerzo articulado, pero efectivamente, y es bueno que haya esa exigencia por parte de la ciudadanía de que se atienda todo esto rápido. Lo que sí quiero mencionar, sí. Jesús, rápidamente, Sí. es de que defensa civil es tarea de todos. Esto lo hemos escuchado desde siempre. Y es muy importante que las autoridades locales, municipales, provinciales, distritales, asuman su rol. Porque ¿sabes qué cosa? Por ejemplo, ellos son la primera línea. Es real de que tienen, o sea, no tienen enormes recursos para afrontar esto, pero es importante la alerta que ellos pueden dar a través de las plataformas y los sistemas donde se ingresa información, por ejemplo el SINPAP, donde tú ingresas información sobre la población afectada. Eso es un tema de mucha diligencia que hay que seguir, que permanentemente puede ser nutrido para poder reaccionar bien frente a una emergencia climática. Sí, bueno, eso es importante, en una situación completamente distinta. Estamos hablando de una emergencia, por eso es que también hay un problema entre las autoridades. Indican, no tendríamos por qué presentar documentos en estos momentos porque ni siquiera tenemos luz y tenemos que tener rápidamente a las poblaciones. No solamente nos falta, dicen ellos, perdón, que no solamente es que les esté faltando esto, sino también presupuesto para atender rápidamente a las poblaciones que están siendo vulnerables en estos momentos, ¿no? Jesús, rapidito. Por ejemplo, mira, y acá vamos a hacer, o sea, una revisión de lo que viene a ser el ejercicio de la autoridad local, o sea, en este tipo de situación de emergencia. Ya, emergencia, como bien ha señalado, en mayúsculas, porque es una emergencia en mayúsculas. A ver, ¿qué ocurre? Lo que tenemos nosotros acá es que las autoridades, ya a nivel municipal, y esto ya no debe quedar a nosotros como una lección, y espero que se aprenda ahora bien esta lección, es algo que ellos le tienen que dar importancia de vida. Y te voy a explicar algo. Nosotros tenemos autoridades que recién han asumido el cargo, pero incluso en episodios pasados del fenómeno del Niño, las autoridades también eran autoridades con no mucha experiencia, dado de que los niveles de reelección en el país han sido bajos.
¿ya? Por ejemplo, la última vez que hubo reelección en el país en el año 2014, la reelección distrital fue de un 17% y la provincial de un 12%. Este es un dato, ¿ya? Porque es importante tener muy claro el panorama, y el panorama va a que las autoridades, sean experimentadas o no experimentadas, le dan poca importancia al hecho de utilizar este tipo de plataformas de manera inmediata. Por si acaso lo que tú señalas de que hay lugares donde se han closed y donde no se puede acceder pues, en una computadora para poder subir esta información en la base de datos, eso se ha liberalizado porque con los gobiernos regionales se ha visto de que entreguen los documentos a mano con la finalidad de poder hacer esto rápido, o sea, escrito a mano y con vía de regularización más adelante. O sea, se ha manejado el tema de una forma lo más versátil posible en medio de la situación, incluso con la asistencia de control, o sea, de lo que es Contraloría General de la República. Pero esta situación nuevamente nos lleva a que las autoridades locales tienen que ser los primeros llamados a darnos un situacional, porque ese situacional evidentemente va a hacer que ellos usen los recursos propios que tienen, que obviamente, y por favor, de Jesús, eso no está en discusión, no son grandes recursos, son recursos limitados. Pero una vez que ellos terminan de agotarlos como corresponde, entra a tallar, si se trata de un distrito, la provincia, y luego, tras la provincia, la región, y tras la región, cuando esté sobrepasada, ya entra el gobierno nacional. Yo le comentaba esto porque eso me lo acaba de decir hace tan solo unos minutos el alcalde de Catacao respecto al tema de los procedimientos y la presentación de algunos documentos, ¿no? Sí, lo escuché al alcalde de Catacao. Sí, él decía justamente que esto se tenía que resolver de otra manera, señalaba. Ahora, no solamente este alcalde lo ha dicho, también lo han dicho otras autoridades respecto, perdón, no solamente lo ha dicho él, sino otras autoridades, motivo por el cual hoy se van a reunir en Tumbes y en Piura autoridades, ¿no?, en general para tomar medidas, e incluso hasta el desarrollo de un paro en los próximos días. Jesús, a ver, vamos por partes. Lo que acaba de decir, esto se debió resolver de otra manera. ¿De qué otra manera? O sea, a ver, ¿de qué otra manera se tiene que resolver si hay un procedimiento? Y un procedimiento del cual él forma parte y él tiene que dar información en su momento. Aunque sea de manera no virtual, pero sí a mano, información, data exacta. O sea, ese es el punto. Nuevamente, una cosa que quiero que quede clara, Jesús, por favor, porque acá también hay que ser, sobre todo con nuestros oyentes, hay que ser bastante, y lo vuelvo a decir por tercera vez, bastante entendidos que al final a la persona que está damnificada no le interesa quién arregle el problema. La cosa es que lo que le interesa es que se arregle el problema. Sí, claro, pero ¿correcto? a ver, o sea, ya que me lo pregunta... el alcalde, o lo arregla la presidenta, o viene la solución producto de la cooperación internacional. Lo importante para la persona es que se arregle su necesidad. Y eso es algo con lo cual nosotros tenemos que ser muy empáticos, muy cercanos, porque es lo que finalmente debemos hacer como Estado. Y acá no estamos en un momento para echarnos la responsabilidad, sino como Estado todos debemos reaccionar frente a la población, porque a ellos nos debemos. Por eso se lo pregunto. A ver, yo he estado en situaciones bastante límite en el país, en un terremoto en el 2007, en diferentes momentos, en todo el país, en el fenómeno del Niño Último, y siempre he visto actuar a las autoridades... También has tenido una buena cobertura. Y siempre he visto a las autoridades desarrollar planes de inmediatos de acción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay un desborde, automáticamente se destina, por ejemplo, tal cantidad de motobombas para poder sacar, por ejemplo, el agua y hacer que esa población sea mucho más segura como una respuesta inmediata. Eso no es tan difícil hacerlo, porque es que hay gente que tiene un mes con agua en sus casas, porque es que eso no se ha podido resolver. Y eso, ojo, yo sé que la presidenta ha dicho ayer, bueno, nosotros limpiamos, vuelve a llover, limpiamos, vuelve a llover, pero, o sea, tendría que en todo caso, en un primer momento, si se limpia una zona, poderla habilitar lo más rápido posible con un canal improvisado para que esa agua se vaya a otro lado, porque es que eso no se hace. A ver, ahora que has tocado ese punto, vamos a hacer un paralelo entre lo que se está produciendo en Piura y lo que se está produciendo, por ejemplo, acá en Lima Provincias, en la región. Y hay una cosa muy sencilla, discúlpeme, ministro, porque hay una cosa muy sencilla, además, que recuerdo perfectamente. Que la información llega lo más rápido posible, además se establecen estrategias, por ejemplo, sectorizadas, donde a cada ministro se le da determinado lugar. Y se le dice, tú te haces cargo de este cuadrante y tú me das información respecto a cómo este cuadrante está afectado y cómo están trabajando sus autoridades locales para que en conjunto podamos destinar recursos de maquinaria y alimentos. ¿Eso se está dando en este gobierno o no? Porque yo escucho a las autoridades durante toda esta semana y los escucho el día de hoy y me dicen,
no tenemos nada de esa situación. Estamos disponiendo de los pocos recursos que tenemos en el municipio y la poca maquinaria que con la Junta es un cargador frontal, por ahí un tractor y nada más. Entonces, cuando ellos, es lo que cuentan, ¿no es cierto? Cuando le dicen, y entonces, ¿qué tanto de la ayuda que supuestamente está enviando el gobierno les está llegando a ustedes en cuanto a alimentos? No sabemos dónde está llegando. También habría que hacer un contraste en ese aspecto. Yo estoy de buena fe creyéndole a las autoridades que me están comentando eso, pero también tendríamos que tener una respuesta por parte del Ejecutivo que en este momento usted representa. Ahora sí, por favor, sería bueno que nos comente este punto. Gracias, Jesús. Mira, ahí lo que tenemos es una situación en la cual cada uno de los ministros de Estado se encarga de una región, ¿correcto? Un departamento de interregión, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso, me toca lo que es la provincia, o sea, lo que es la región Lima provincia, como lo denominan varios. Ya, y hemos tenido incidentes en Sayán, que incluso hemos tenido coordinaciones ayer con el alcalde. También hemos tenido incidentes en Santa Rosa Quives, que habla de la Semana Santa, ¿ya? Y hemos podido, por ejemplo, ver de atender rápidamente esa emergencia, incluso en el caso de Santa Rosa Quives, con el apoyo de la empresa privada. Ahí la minera Volcan nos proporcionó maquinaria. ¿Por qué? Porque hace unas semanas se lanzó el Compunche Solidario, donde incorporamos a la empresa privada y también a la sociedad civil organizada dentro de lo que viene a ser el proceso mismo de sacar adelante en medio de esta situación en una emergencia nacional por el problema climático. Entonces, eso es importante que quede claro. Nosotros estamos teniendo capacidad de respuesta que incluso va hacia pedirle a las empresas que nos ayuden con este tipo de maquinaria y ellos lo terminan haciendo por un tema de responsabilidad social. Es parte de un entendimiento con los gremios empresariales en general, que es lo que corresponde, un Estado articulador. Ya no solamente dentro del propio Estado con los gobiernos regionales y municipales, sino que además también incorporando a la empresa privada y a la sociedad civil. Ahora, eso va por ahí. Lo otro que mencionas sobre el tema de las autoridades reclaman, porque muchas veces también, sobre todo las autoridades locales, no encuentran una caja de resonancia a nivel regional. Y eso hay que decirlo tal cual. A veces también entre ellos no hay un nivel de articulación. Entonces, para que intervenga el gobierno nacional, tenemos que salvar la instancia del gobierno regional. Pero, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, buscando de que a nivel regional y a nivel municipal mejore la articulación. Porque nosotros al final nos estamos involucrando casi en simultáneo, pero lo que tenemos que corregir es mucho este punto, o sea, es realmente esa articulación entre instancias subnacionales, municipales, que son distritales y provinciales, con la instancia regional. Pero es algo en lo cual venimos trabajando y como responsables políticos, yo particularmente he estado trabajando en esa dinámica con el gobierno regional de Lima. Estamos trabajando con ellos y con las diferentes provinciales y cada uno de sus distritos. O sea, estamos viendo de hacer esa articulación, porque es importante que eso haya. Por eso que también con conocimiento de causa, por estar en el campo, por todo el campo mismo, te puedo decir de que muchas cosas se han hecho, o sea, muy al momento. Efectivamente, lo que tú señalaste al inicio de la entrevista, hay lugares donde no hay luz, donde no hay condiciones, se están armando las cosas, pero se completa la información. Hasta con fotos de WhatsApp hemos mandado listas, por ejemplo, de damnificados, porque es importante que eso haya. Ya obviamente después ya se regulariza, porque también eso no puede ser una situación perenne, se entiende que es una situación temporal y de emergencia. Ahora, lo que mencionaba en el norte es una dimensión muy distinta, o sea, es una situación donde, y por eso hemos entrado a nivel 5, que es cooperación internacional, donde el desastre es mayúsculo, comparable con el del año 83, que fue un mega niño. Sí, a ver, ahí hay un tema también. Sí. Si estamos a nivel 5 y estamos a niveles de un niño comparado al del año 83, como usted bien lo señala, ¿por qué hasta este momento el gobierno no lo declara? O sea, ¿por qué es que tenemos que esperar a que el ENFEN tenga este tiempo, ¿no es cierto?, de monitoreo, que creo que es de 3 meses, ¿no es cierto?, para que esto recién se defina cuando la cosa está, pues obviamente, a los niveles del año 2017, del año 83, o sea, ya tendría que haber una mayor definición, o les cuesta mucho a hacerlo. Ahora, no me quedó muy claro respecto Jesús. No me quedó muy claro, discúlpeme, ministro, pero volviendo a este tema del fenómeno del Niño, no me quedó muy claro la respuesta del Senami respecto a un posible ocultamiento de información, ¿no?, que habría partido de este gobierno respecto a este tema puntual. Como se denunció a través de un semanario hace algunos días. Ya, a ver,
¿Me permites ahora responder? Sí, claro. Vamos al punto, ¿ya? Lo estamos Vamos al escuchando. punto. En el mes de mayo, nosotros, de acuerdo a la información que hemos recibido de Tsunami, vamos a tener una lectura de cómo es el comportamiento climático en el país hacia el resto de lo que, o sea, hacia lo que resta del 2023. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tenemos mucho movimiento de factores. Eso es lo que se nos explicó a nosotros por parte del Senado. Y segundo, sobre lo que mencionas de ocultamiento de información, todo bueno, este tipo de cosas son información pública, ayudan a la toma de decisiones, y cualquier situación distinta tiene que ser materia de investigación, pues porque eso no debería ocurrir bajo ninguna óptica. Entonces, acá el tema de la información, lo que contamos sobre información, y como repito, en el mes de mayo vamos a tener nosotros un corte, porque viene un tema de medición de lo que son los factores marítimos, básicamente también de circulación, movimientos de corrientes de vientos, en fin, todo eso. Nosotros vamos a tener una lectura, pero vuelvo a resaltar, o sea, estamos en estos momentos nosotros afrontando una situación que sí tiene, o sea, un fuerte elemento de complicación, porque o sea, la naturaleza en realidad traía la llegada de este fenómeno del Niño, nos ha dado pues una verdadera situación de calamidad. Por ende tenemos que tener una respuesta estatal integral, y por eso es que estamos ahorita muy atentos de lo del norte. Y te repito, no solamente son 3 sectores, es una respuesta multisectorial la que estamos dando. Claro, bueno, ahora estamos hablando del norte, esto también podría trasladarse a otras regiones en los próximos meses, estamos hablando de la Sierra Central, acaso, la selva, ¿no? Claro, la zona sur. No quedan, y perdóname, Jesús, por favor, perdóname la interrupción, pero no queda, o sea, duda de que es el país entero. Repito nuevamente, acabo de mencionar los casos de Quibes y de Sayán. Ahorita se activa Canango y espero que eso no ocurra. O sea, me sería preocupante. Estoy hablando de Cañete, o sea, estoy hablando de la región que tengo a mi cargo. No, Chosica le ha tocado a usted, ¿no es cierto? Chosica y Cieneguía han enfrentado, sí, algunas horas, algunos desbordes de Huaycos. Claro, estuve conversando con el ministro Julio de Martini, por ejemplo, el MINIS, que es el ministro de Inclusión Social, Desarrollo e Inclusión Social, que es el encargado de lo que es la región, o sea, lo que es Lima Metropolitana. También está Columna del Arpa ahí, hay diferentes puntos. Cieneguía, por ejemplo, es un punto recurrente. Ahí tuvimos nosotros acciones conjuntas. ¿Por qué? Porque por la zona de Cieneguilla se llega a Antioquía, Huarochirí, y ahí, por ejemplo, hay un problema con el pase. Hay una conexión de 8 distritos, de 8 a 12 distritos que se conectan por esa vía que va hasta la misma Huarochirí, o sea, hasta el mismo pueblo de Huarochirí. Entonces, hay, como te digo, toda una emergencia climatológica a nivel nacional, y efectivamente, por más que el norte es el punto emblemático, lo que tenemos nosotros pues es esta situación de emergencia que tenemos que tener en todo el país. No, discúlpame que me haya tomado todo este tiempo para hablar sobre el fenómeno del Niño, pero creo que, y además del cambio climatológico, porque en realidad es como tendríamos que abordar el tema, el cambio de clima, ¿no es cierto? La afectación por parte del incremento de las temperaturas del mar, del medio ambiente, que está llevando a que haya una situación completamente anómala. Ahí es donde creo yo que el gobierno también está fallando en decirnos claramente qué es lo que está sucediendo más allá de un fenómeno del Niño. Hay instituciones que, por ejemplo, tampoco es que la tengan muy clara. La Sociedad Nacional de Pesquería, hace unos días conversaba con Cayetana Jovín sobre cómo es que esto va a repercutir en la pesca. Ahí también va a haber una afectación porque, claro, para ellos que son pesca industrial se aleja la anchoveta, entonces empiezan a desaparecer algunas especies, aparecen otras que no son del todo relevantes, por ejemplo, para ese sector. Entonces ahí también empieza una afectación en cuanto al tema económico. Al público habría que decirle que vamos a tener meses bastante difíciles en ese contexto económico, porque en todo el norte tienes actividad productiva venida menos, el tema de la agricultura, el tema de las cosechas de arroz, seguramente habrá algún tipo de pronunciamiento de esos sectores que van a demandar algún apoyo también del Ejecutivo, no lo sé. Es como se va advirtiendo poco a poco el desarrollo, ¿no?, de un problema que se va haciendo cada vez mucho más grande. En el mes de mayo no vamos a tener mayores elementos como para, y ya lo he mencionado, como para tener una lectura del desarrollo de toda esta emergencia climática durante el 2023. Pero efectivamente todo lo que tú mencionas forma parte de un plan de contingencia que también nosotros tenemos como Ejecutivo, y que no solamente va por el lado del gobierno, sino también de
empresa privada de los agentes económicos, porque tenemos que trabajar todos de manera articulada. La única manera de sacar al país adelante es bajo esa lógica, bajo una lógica que integra a todos, un compunche solidario donde todos los actores estemos involucrados, los actores estatales y los no estatales. Sí. Porque ¿sabes qué cosa? Es muy importante eso. Es como el rol también que ustedes están teniendo como prensa. Nos ayuda, hay críticas, que incluso te has autodefinido como un crítico y eso es muy legítimo. Uno es un crítico del gobierno, pero esa crítica nos ayuda porque es una crítica que obviamente pues nos coloca la lupa sobre determinadas cosas que tenemos que mejorar, procedimientos, pero también nos ayuda a esclarecer, y eso se va a hacer en su momento, también algunos temas que, por ejemplo, van sobre la acción que hayan podido tomar las autoridades locales o regionales frente a la emergencia, porque lo que debemos tener bien en claro es que muchas veces también viene una respuesta muy concreta de las autoridades sin mayor contenido, en la cual dicen pues de que no reciben ningún tipo de apoyo del gobierno central, cuando en realidad ellos no han activado sus mecanismos, y eso se va a evidenciar no solamente por una declaración que puede dar un ministro de Estado, sino por las propias acciones de control que puede dar la Contraloría General de la República y puede advertir que no se utilizaron recursos, que no se hicieron los procedimientos, pero eso ya es materia de algo que va a manejar la Contraloría en su momento. Sí, claro, y esta crítica para todos los gobiernos, ha incluido y sobre todo en demasía para el que salió, que es el de Pedro Castillo, que obviamente fue una lágrima y que seguramente de haber tenido esta información no habría tomado medidas o acciones que se necesitaban porque estaban más preocupados en otras cosas, pero bueno, ese es otro capítulo lamentable de nuestra historia. Ministro, por favor, le voy a pedir unos minutos más que me conceda, voy a ir a una pausa y regresamos con el caso de Alejandro Toledo, que creo que también es importante porque esto ya también se está como que alargando un poco y habría que explicarle al público de qué se está tratando esta situación. Estamos conversando con el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, aquí en Exitoso en Hablemos Claro, en primera instancia sobre el tema que nos debe preocupar a todos, que es la emergencia en el norte y que nos puede tocar también aquí en Lima, porque claro, de haber un fenómeno mucho más extenso y mucho más fuerte, aunque calculan que va a ser débil, yo creo que no es así, también nos vamos a ver sorprendidos, hay que estar prevenidos también. Hacemos una pausa, renovamos información y vamos claro, soy Jesús Verde. Ayer se tenía previsto que Alejandro Toledo se entregue ante las autoridades de los Estados Unidos para que de inmediato se inicie el proceso de extradición aquí a nuestro país para que venga él a cumplir con la justicia peruana por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión. Sin embargo, esto no se ha dado porque ustedes saben perfectamente que Alejandro Toledo acciona legalmente ante la justicia, está presentando todos los recursos posibles para evitar volver aquí a su patria, ¿no? La patria que lo vio nacer y donde cometió actos de corrupción. Está con nosotros en la línea el ministro de Justicia, a quien le agradecemos la deferencia, José Tello Alfaro, para hablar, ahora sí, ministro, de lo que ha pasado con Alejandro Toledo. Para hacer un contexto, ¿no es cierto? Los procesos de extradición son bastante peculiares. Primero tiene que haber un compromiso, un entendimiento entre los países, ¿no? Para que exista algún tipo de carta de entendimiento, ¿no? O de proceso vinculante para que esto se dé. Porque hay países con los cuales, por ejemplo, no procede la extradición. Pero en el caso de los Estados Unidos sí lo hay. Por eso es que la justicia peruana, al ver que Alejandro Toledo está en los Estados Unidos, automáticamente activa este mecanismo y se procede con el proceso de extradición. Por eso es que él ahora está enfrentando este proceso primero en prisión, luego en libertad condicional, ¿no? Tiene seguimiento digital, pero él además tiene el derecho de tener un abogado y presentar cuantas acciones se le ocurran, ¿no? Esta vez él ha ido ante ha presentado, ¿no es cierto?, un nuevo recurso de emergencia ante el 9º Tribunal pidiendo una nueva suspensión de su extradición. Esto va por encima, ¿no?, de la sala del juez Thomas Gibson, que había decidido ya, hoy tienes que presentarte, te voy a poner a su esposa, te voy a poner bajo mi custodia hasta que el gobierno peruano proceda con los trámites correspondientes y ya te vayas al Perú. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que él puede acceder a otro nivel, ¿no es cierto?, de la justicia estadounidense presentando este recurso de suspensión del proceso de extradición? Muy bien, a ver, vamos a entender que este proceso tiene a los siguientes actores, Jesús. El gobierno de los Estados Unidos, el Poder Judicial de los Estados Unidos y el señor Alejandro Toledo con su defensa, ahora con su millonaria defensa, no, porque tiene un estudio muy prestigioso que lo está ayudando, ya lo está patrocinando, ya. Estos son los tres actores involucrados, ¿correcto? Ya el gobierno peruano no interviene en esto, solamente le da seguimiento al caso.
Y ahí tenemos también ahí a un estudio agente que se encarga del seguimiento al caso. ¿Correcto? Ya. Entonces, este es un litigio entre Alejandro Toledo y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque el gobierno ya expresó su voluntad de extraditar al señor Toledo. Y lo que está haciendo el señor Toledo es cuestionar esa decisión del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué la cuestiona? Porque él siente que es una decisión que lo afecta y además también está articulando toda su defensa en un poder judicial como el estadounidense, que es un poder judicial garantista, que observa muy rigurosamente lo que es el debido proceso y que está agotando ya todas las vías para que Alejandro Toledo, o sea, ya ejerza a plenitud su derecho de defensa. Hay que tener en cuenta algo, por favor, y esto es importantísimo que lo sepan los oyentes exitosos. El gobierno, o sea, el Poder Judicial de los Estados Unidos, tanto la Corte de California como la de Columbia, donde también entabló otro proceso contra el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, el gobierno mismo, ya han mencionado en sus resoluciones de que estamos ante pues escritos que están recursos que están dilatando la extradición. O sea, ya tienen clarísimo que estamos ante maniobras dilatorias. Pero igual, y lo he mencionado en muchas ocasiones, los tiempos judiciales son diferentes a los tiempos políticos, Jesús. Yo lo he mencionado y lo hemos conversado en varias ocasiones, lo vuelvo a reiterar. Sí, claro. Son distintos, y allá, por más que la decisión de los Estados Unidos como Estado de extraditar al señor Toledo es una decisión política muy sustentada también evidentemente, pues, o sea, los delitos que ha cometido el señor Toledo, que incluso también afectan a los Estados Unidos, porque Odebrecht pues ha sido pues una red global de corrupción, y han utilizado el sistema bancario estadounidense para sus operaciones dudosas, oscuras, delictivas. Entonces, es también un Estado que en su momento, pues, o sea, tuvo que poner al orden también a esta empresa, y el caso Toledo, o sea, me refiero a Odebrecht, y el caso Toledo es un caso emblemático de un exmandatario que, bueno, aprovechando pues que tenía una residencia, se ha ido a los Estados Unidos y se ha parapetado allá para que no lo lleven a su país a rendir cuentas ante la justicia. Entonces, hay que dejar de una manera bastante claro este panorama, porque es así en las condiciones en las cuales en días podemos tener al señor Toledo acá una vez que agote todos sus recursos que está presentando. Se le otorgó un plazo de 14 días para ahí hacer una programación de lo que viene a ser ya una etapa final de lo que es su defensa. O sea, lo que me está tratando de decir que esta sería ya el último recurso al que podría acceder Alejandro Toledo. Ahora, los últimos, perdón, o sea, para que no quede en el aire, por favor, Jesús, déjame, sí, te pido 30 segundos. Eso es importante, pero permítame terminar la idea, para que usted continúe. Lo que hace Alejandro Toledo es presentar un recurso, ¿no es cierto?, de emergencia que suspende el proceso de extradición, ¿no? Ahora, lo que le da el tribunal son 14 días de suspensión para presentar una reconsideración de la Corte en pleno. ¿Esto qué significa? Porque claro, tienes 14 días, lo que te está diciendo, en 14 días lo que tú vas a presentar es un documento de reconsideración al pedido que hace la justicia peruana. Entonces eso significa que el tema del trámite de extradición va a exceder los plazos estimados, que entiendo yo que creo que ustedes calculan en 2 semanas. Exitosa. A ver, entendamos. 14 días es para tener nosotros ya lo que viene a ser el desarrollo, o sea, mapeado, el desarrollo procesal, los plazos que van a derivarse. Nosotros hablamos de días con el tema de Toledo porque en realidad lo que tiene que hacer la justicia americana es resolver, y de hecho que asignemos el ánimo, resolver esto cuanto antes, porque vuelvo nuevamente al punto, estamos ante maniobras dilatorias. O sea, esto son acciones dilatorias de parte del señor Toledo. Entonces, entrarte a un plazo muy exacto, y ya lo mencioné en otros medios de comunicación, no es algo que sea lo recomendable, lo apropiado. O sea, especular, no podemos especular, Jesús. O sea, hay que dejar que esto se desarrolle. Yo sí hablo que en los próximos días todo esto se tiene que ir recantando, y ya no hablamos de un periodo muy largo, muy extendido, hablamos de un periodo, un corto plazo, donde esto se tiene que resolver de tal manera de que el señor Toledo venga a responder ante la justicia, pero una fecha así exacta, 2, 3 semanas, 15, 14, 20 días, un mes, hay que tener prudencia con eso, porque estamos viendo de que la justicia americana lo que está haciendo es cerrar todas las posibilidades de que el señor Toledo cuestione su accionar, y eso es bastante notorio, y aparte también es un escenario predecible de una justicia pues que bastante garantiza como el estadounidense.
es un sistema judicial muy sólido. ¿Puede pasar que en este periodo de reconsideración que haga Alejandro Toledo tenga una serie de argumentos para evitar la extradición? Ya él ha argumentado, por ejemplo, problemas de salud, además una persecución política, posible atentado contra su vida, no sé, o sea, ha utilizado una serie de elementos. Sin embargo, ya hay todo un criterio de la justicia estadounidense, que él tiene que regresar al Perú. Eso no tendría por qué cambiar en este recurso de consideración. La pregunta va, ¿podría haber algún tipo de revés para la justicia peruana en ese aspecto o ya esto está decidido? En cuanto al fondo, no la forma. Sí, Exitosa. se fue el ministro. Estamos conversando con el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, que creo que es importante que esta pregunta la resuelva, porque vamos a ver en todo caso cuál va a ser este recurso de reconsideración que estaría elaborando Alejandro Toledo, que sigue en los Estados Unidos. Por cierto, fue captado por mi buen amigo Gerardo Reina, ninguneado por el medio para el que ahora han enviado las imágenes. Pero bueno, ahí está, hizo su trabajo. Ministro, no sé si me llegó a escuchar la pregunta. Sí, me llegó a escuchar la pregunta. Sí, te escuché la pregunta y déjame responderte. Ahora, y desde siempre, está muy de moda el decir, pues, entre los políticos que tienen que responder ante la justicia que esto es una persecución política, pues. O sea, es algo que siempre estamos viendo como algo recurrente. No importa que sea el presidente, también lo tenemos en el caso de gobernadores, alcaldes, en general. Siempre vamos a ver nosotros este dicho de la famosa persecución política, pero, por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, o sea, hay una muy sólida sustentación de todos los delitos que ha cometido. Entonces, el señor lo único que tiene que hacer es responder ante la justicia. Por el lado del gobierno americano, es muy consciente también de la condición de este señor. Y además también, y eso es lo que quiero yo puntualizar, ¿ya? Como Jesús, y por favor permíteme desarrollarlo muy brevemente, Sí, vamos. para que nuestros oyentes lo tengan bastante claro. Nosotros, en la conducta procesal, y te lo digo porque los jueces así lo perciben, y también las propias instancias, el propio gobierno estadounidense que está litigando contra el señor Toledo, vemos mucho persona con la cual este litigio, este enfrentamiento, dentro de la instancia judicial. En este caso, por ejemplo, la actitud del señor Toledo deja mucho que desear porque realmente se ve, o sea, argumentos de lo más inverosímiles, Exitosa. que bueno, no extrañan de una persona mitómana pues, como Toledo, que incluso tuvo el hable que ejecutó de pues meter el holocausto nazi con su suegra, con el tema de Coteo. O sea, es una persona pues, o sea, que recurre a los recursos más ruines que pudiese haber, pues una persona muy baja. Pero bueno, en fin, o sea, su actitud procesal deja mucho que desear, porque sí hay evidencia ya en los pronunciamientos de las cortes en Colombia y en California de que el señor Toledo pues es una persona que está usando mecanismos dilatorios. O sea, es algo que a nuestro entender marca mucho la postura que tiene pues no solamente el gobierno estadounidense, sino la propia justicia estadounidense, que siendo garantista, y lo vuelvo a señalar, está simplemente cerrando todas las posibilidades a Alejandro Toledo dentro de un legítimo proceso para que no haya ningún tipo de cuestionamiento sancionar. Bueno, así están las cosas con Alejandro Toledo, ministro. Yo sé que se tiene que ir solo una última pregunta nada más, porque esta semana se han estado publicando testimonios de policías y militares respecto a los sucesos que se han presentado en los últimos meses, los actos de violencia que acabaron con la vida de más de 60 personas. Hay testimonios, por ejemplo, como el del suboficial de la policía Javier Rivadeneira, que ha confesado que realizó 3 disparos con un fusil AKM, esto en Juliaca, el pasado 9 de enero, donde murieron 18 personas. Yo sé que usted me va a responder que esto es materia de investigación, pero ya que estaba hablando sobre el tema de la responsabilidad política, cuando hablábamos de los problemas climatológicos en el norte, ¿cómo asumen esto ustedes? Porque este señor no disparó por disparar, de alguna orden debería haber tenido. Sigue sosteniendo que esto es materia de investigación. A ver, lo de materia de investigación lo sostengo, o sea, lo mantengo, ya te lo he dicho en múltiples ocasiones. Esto en materia de investigación hay que dejar que las investigaciones lleguen a buen puerto. Hace un momento hablé sobre los tiempos judiciales y los tiempos políticos, ¿ya? Los tiempos judiciales son diferentes de los tiempos políticos, ¿ya? Y lo que está haciendo ahorita en materia de investigación va a terminar
por parte del Ministerio Público la formulación de denuncias ante el Poder Judicial para tomar acciones contra los responsables de las personas que fallecieron o resultaron heridas durante los sucesos, ¿correcto? Pero entonces podemos dejar, Jesús, perdón, entonces podemos dejar en claro que hubo excesos. permíteme, Reconoce que hubo excesos, de estos testimonios demuestran que hubo excesos. Permíteme, por favor, responder. Permíteme responder, Jesús, no me cortes. O sea, tú quieres mi respuesta, Sí. déjame terminar, no me interrumpas, te lo digo de una manera respetuosa, ¿correcto? Lo escucho. Para que tampoco queden cosas en el aire y se generen malos entendidos con nuestros oyentes. Entonces, dame, por favor, un par de minutos para poder desarrollar bien la idea y, o si estás apurado, lo continuamos en otro momento. No, Pero tiene si me da 2 usted minutos, los por tiempos supuesto, está bien. que quieran conveniente, ministro. Muchas gracias. No se preocupe, le escuchamos. Entonces, ya, yo te pido eso ya, gracias. Mira, lo que nosotros tenemos es que se están dando ya algunos resultados de las investigaciones, porque estas son pesquisas complejas, en las cuales el Ministerio Público tiene que interactuar con todos los actores que justamente estuvieran involucrados en los sucesos. Y hay individualizaciones, acá de mencionar el nombre y apellido de un efectivo que haga una declaración, correcto, se puede tener así también el testimonio de otros más, y los hechos poco a poco se van a ir esclareciendo. Se van a determinar responsabilidades, sí, evidentemente, individuales, porque es lo que corresponde, y las personas, de ser encontradas culpables, responderán ante la justicia por los hechos ocurridos, muertes, heridos, en fin. Pero lo que sí hay que ser bastante enfáticos es en que acá ha habido una sola orden desde los decisores políticos. ¿Y cuál ha sido esa orden? Acatar lo que manda la Constitución, la ley y los reglamentos, y simplemente respetar y salvaguardar la vida e integridad de las personas. No había una orden distinta. Y siempre, en todo momento, esa ha sido la voluntad de este gobierno. Se han producido muertes por accionar, en este caso de las protestas, se están individualizando ya progresivamente a los responsables. Y obviamente estos tendrán pues que dar sus argumentos de por qué se dieron este tipo de situaciones. Eso es parte de un proceso que va a demorar un tiempo, pero que sí se ve la voluntad política, por lo menos el Ministerio Público, desde que creó, un grupo especializado dentro de la Fiscalía, ya para manejar estas investigaciones, bueno, se está viendo pues la voluntad de accionar cuanto antes. Entonces, eso es lo que yo quería transmitir y que quede bastante claro. Acá nosotros vamos a tener acá nosotros vamos a tener justicia luego de que se termine de determinar el accionar. Y acá quiero resaltar algo porque justamente en Exitosa estuve hace un par de días en una extensa entrevista, y yo agradezco que me den este tipo de espacios, amplios, para poder tocar estos temas. Ya desarrollamos el informe del Consejo de Derechos Humanos, del Comité de Derechos Humanos, perdón. Entonces, hemos visto ahí, por ejemplo, este tratamiento que ha tenido el gobierno peruano, no solamente en los sucesos de ahora, del 22, 23, o sea, de diciembre, enero, sino en sucesos como del año 2020. Y sucesos también en los cuales ha habido protestas y ha habido resultados no deseables de pérdida de vidas humanas o de heridos. Entonces, nosotros lo que vemos en ese informe es que ha habido un accionar también por parte de nuestras instituciones. Se resalta, por ejemplo, que el Ministerio Público ha trabajado en el tema, pero se le exhorta también a que obviamente hayan las conclusiones que todos buscamos, que es el sentido de justicia mismo, que es lo que perseguimos finalmente. Pero no me respondió, ¿estos testimonios demuestran que hubo excesos o no? Excesos, Exitosa. Mira, tú empleas una palabra ya que ya está en el contexto de una investigación. O sea, tú no puedes hacer, yo entiendo el rol que ustedes tienen como prensa y también tu postura, que es legítima de ser crítico, pero hablar de excesos, ya, eso es parte de una responsabilidad que se está individualizando y que es materia de investigación. Por ejemplo, y ya lo hemos mencionado anteriormente, lo he mencionado yo directamente, la labor de Amnistía Internacional, la labor de la prensa de investigación, de diferentes medios, Jesús, tu propia labor, en algún momento también hemos conversado personalmente. Sí, por supuesto. Esto ya es algo ya que se tiene que dar y que es saludable dentro del proceso de dar a conocer las cosas. Y eso es importante para la ciudadanía. La ciudadanía, dentro de lo que es un Estado de Derecho, tiene que estar informada. Entonces, es importante esa labor, pero la conclusión es, Jesús, si se formaliza ya, porque hubieron situaciones que son delictivas,
y eso corresponde al Ministerio Público, y cada vez se está llegando más hacia lo que es la verdad y hacia lo que va a ser obviamente un proceso en el cual ya se van a determinar responsabilidades individualizadas y sobre todo se va a dar justicia, que es lo que necesitamos nosotros, porque por sobre todo lo que tiene que haber es un sentido de justicia en todo Claro, esto, todos que tiene aspiramos que a ser eso, ¿no? materializado en sentencias que ya en su momento se tendrán. Esto va más allá de cualquier tipo de ideología, o sea, aquí lo que tiene que haber Sí, es totalmente, justicia, totalmente, pero por eso le totalmente. pregunto y por eso soy bastante constante en esa situación cada vez que hemos conversado. Entiendo yo que esto se está investigando, se va a individualizar, pero por ahí habrá obviamente el análisis a nivel superior. ¿Quién dio las órdenes y quién es el responsable político de estos temas que se fueron produciendo, ¿no? El asesinato de personas, porque así va quedando claro en los testimonios que vamos viendo de las personas que dispararon. Bueno, ministro. Las órdenes para cerrar, por favor, esto último, ya las órdenes en este gobierno fueron acatar Exitosa. el orden constitucional legal, los reglamentos, protocolos y salvaguardar la vida e integridad de las personas. Si ocurrieron situaciones que nos hacen de verdad sentir mal como sociedad, porque la pérdida de vidas humanas es algo no deseado, son situaciones que están siendo individualizadas y donde se tendrá que responder ante la justicia. Pero este gobierno es respetuoso de los derechos fundamentales. Y eso está demostrado y todo está en blanco y negro como corresponde, Jesús. Porque eso tenemos que darle tranquila a la población de que su Estado permite, o sea, el Estado en sí, el gobierno, este gobierno, del cual formo parte, que lidera Dina Boluarte, es un gobierno que garantiza los derechos humanos, incluso la libertad de expresión, a todo nivel, crítica, dura, fuerte. Es bueno que eso haya, y lo vuelvo a resaltar, porque eso es democracia. El accionar de las fuerzas armadas policiales se ha dado en ese contexto, y lo que se refiere también al accionar de los superiores de justicia, están realizando su trabajo con la mayor independencia, autonomía y la ayuda necesaria de todos los actores involucrados. Claro, bueno, Con eso quería concluir. Sí, bueno, yo sigo insistiendo en mi punto de vista, ¿no? Al primer muerto se pudo haber hecho un pronunciamiento como gobierno, decir, para las hostilidades, ¿no? Pero permitieron que muriera uno, murieran dos, murieran tres, murieran cuatro, murieran cinco. Entonces, ¿dónde está el criterio también? Pero esa es mi forma de pensar. No sé cómo es que lo verán los jueces o los fiscales que están atendiendo ese tema. Porque ahí sí tendría uno que empezar a ver el tema más de fondo, ¿no? Si hay un muerto, automáticamente el gobierno se pronuncia y dice, hasta aquí nomás, no tienen por qué haber más muertos, ¿no? Sin embargo, se continuó. Y ahí también, obvio, que existe algún tipo de responsabilidad. Ministro Ministro Tello, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Listo, Jesús. Otro para ti. Cuídate. Nos vemos. Gracias al ministro José Tello Alfaro, que estuvo con nosotros en extensa entrevista esta mañana, pero creo que era importante.